invitamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 11, verso 4. Libro de Génesis, capítulo 11, verso 4. Dice la palabra: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Señor, te alabamos en esta noche, glorificamos y te damos la gloria a tu nombre santo. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos para que tú a través de esta palabra nos enseñes y nos edifiques, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje corresponde a lo que se conoce la construcción de la Torre de Babel. Como sabemos, este tiempo en el que se da esta iniciativa por parte de los hombres corresponde al tiempo en que después del diluvio los hombres y específicamente los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse. Eran los habitantes que en aquella época habitaban la tierra, y se puede decir que realmente era una comunidad no tan numerosa, amén, y que tenían como misión de parte de Dios lo que Dios le había encomendado en aquella época a los hombres. Eran el asunto de multiplicarse, ya que, como sabemos, por causa del diluvio los hombres habían sido destruidos y solamente había quedado la familia de Noé, y que tenía como propósito esta descendencia multiplicarse y, dice la tierra, llenar la tierra. O sea, que tenían como propósito de parte de Dios, como misión de parte de Dios, es expandirse sobre la faz de la tierra, ir ocupando los diferentes territorios que se puede decir abarcaba el planeta en aquella época, amén. Entonces dice que hubo un momento en que estos hombres llegaron, o sea, esa comunidad, que realmente no se puede decir de cuántas personas eran, pero no era una comunidad tan grande, ¿sí? Llegaron a un lugar, a una llanura, ¿sí? Y en ese momento, usando del idioma que había en aquella época para poderse comunicar, acordaron, ¿sí? Comenzaron a tener iniciativas comunes, y una de ellas fue que lo que dice acá: edifiquemos una ciudad y en aquella ciudad una torre, amén. El propósito de los hombres en ese sentido, dice, con el asunto de construir la ciudad y construir esa torre, era primero establecer un lugar donde ellos pudieran quedarse, asentarse, amén. Cosa que ya iba en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios, porque recordemos, y eso lo pueden ver en los capítulos anteriores, lo pueden ver, es que Dios le había dado claramente la misión a aquellos hombres de expandirse, de no establecerse en ningún lugar en forma de comunidad. Me estoy haciendo entender, sino que Dios lo que quería es que las personas que en aquella época habitaban la tierra se extiendan a los diferentes lugares. Entonces aquí ya vemos que los hombres comienzan a tener nuevamente iniciativas que iban en contra de la voluntad de Dios, amén. Esto denota que cuando el hombre tiene iniciativas, digamos, la corriente que se ejerce en las iniciativas que tiene el hombre es irse en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que cuando el hombre comienza a funcionar de acuerdo a lo que se mueve en su corazón, ese funcionamiento lo inclina a la independencia de parte de Dios. Y eso aquí lo vemos en su origen, cosa que ya había pasado previamente al diluvio, entre otras cosas. Fue por eso que Dios decidió un día raer de la tierra, raerse sobre la faz de la tierra a los seres humanos. Se puede decir no tanto por la maldad, porque la maldad es producto de lo que se observa en esta iniciativa que el hombre vuelve a tener,
sino por el hecho de que el hombre, cuando decide funcionar por sí mismo y determinar por sí mismo cuál va a ser su actuar, sin tener en cuenta a Dios, amén, tiene una inclinación muy fuerte a la maldad. ¿Sí estoy siendo claro con lo que acabo de decir? Bueno, sí, pero la causa de ello, la causa de que el hombre incurre en esas conductas negativas, malvadas, es el hecho de que el hombre decida por sí mismo su actuar, su comportamiento, su conducta, sin tener en cuenta a quién, a Dios, amén. O sea, cuando el hombre decide no tener en cuenta a Dios, el hombre no solamente se va a ir en contra. Aquí vemos el origen, es como decir, cómo comienza esta naturaleza humana en cuanto al pecado, en cuanto a la maldad, a originarse, cómo se produce. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? ¿Y en dónde para? Ya en esas conductas pecaminosas, malvadas, que el hombre, pues, a lo largo de la historia ha mostrado, ¿sí? Y de los cuales nosotros somos testigos y participantes inclusive, porque eso es algo que nos involucra a nosotros cuando decidimos por sí mismos independizarnos y apartarnos del Señor. ¿Y a qué me refiero cuando digo independizarnos y apartarnos de Él? Cuando decidimos no tenerle en cuenta, o sea, vivir una vida sin que Dios haga presencia, vivir una vida sin que la determinación de Dios tenga resonancia en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestras decisiones. Por eso dice lo siguiente, miren cómo el pasaje lo describe este asunto. Dice, y dijeron unos a otros, edifiquémonos. O sea, están hablando para sí mismos. Por eso es tan importante que nosotros, aún en nuestra forma de expresarnos, usemos acertadamente las palabras en el sentido de que no reflejen precisamente esa independencia del Señor. La Biblia dice que una de las maldades del ser humano es buscar lo suyo propio y no lo que corresponde a Dios. Amén. Aquí vemos que el hombre hizo exactamente lo mismo. Entonces dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Y esa torre tenía una proyección, dice que llegue hasta el cielo, y con eso nos hagamos un nombre. O sea, otra característica del actuar independiente de Dios de parte del hombre es que toda iniciativa humana tiende hacia ¿qué? Hacia el orgullo, a enaltecer, a satisfacer el ego y la soberbia. Me estoy haciendo entender, por eso dice acá, edifiquémonos algo que llegue hasta el cielo. Y eso usted lo ve que el ser humano se mueve en eso, y eso lastimosamente a veces hasta nosotros mismos nos involucra, aún conociendo del Señor, que cuando surgen iniciativas, surgen cosas que en nuestra mente se establecen como un proyecto, siempre está así sea una pequeña intención, que tal vez no la confesamos, no la testificamos, porque quizás ya tenemos un nivel de conocimiento y procuramos como que cuidarnos de eso, amén. Pero siempre habrá algo, y es que habrá una pequeña intención de que eso que hagamos satisfaga o le dé argumento y le dé cimiento a lo que corresponde a nuestro orgullo, a nuestro ego. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Por eso es que nosotros hablábamos en estos días en una de las predicaciones que el Señor, cuando trata con nosotros y quiere llevar a cabo un plan con nosotros, siempre va a ejercer sobre nuestras vidas un cuidado, y es que dejar circunstancias, situaciones que le pongan freno y que le pongan límite y que le pongan un control precisamente a eso, al ego, al orgullo, a la soberbia que se puede manifestar en nuestros corazones. Lo hablábamos con respecto al apóstol Pablo cuando el Señor decidió dejarle el aguijón, amén. La Biblia dice claramente que el propósito de dejarle el aguijón a Pablo, ¿cuál era? La Biblia lo menciona claramente, ¿cuál? Que no se exaltase sobre manera, amén. O sea, una persona,
digamos, de parte del Señor recibe ese cuidado cuando está en una relación con Él, cuando está en una vinculación al Señor, y Dios mismo cuida de nuestro ser, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando el hombre se independiza, no tiene un vínculo con el Señor, esa intención se desborda, y aquí lo vemos, que ellos no están cuidando en el sentido de decir, bueno, hagamos esto, pero cuidémonos que esto no nos vaya a volver orgullosos, sigamos siendo humildes, sigamos siendo sencillos. Aquí ellos lo declaran: hagamos una torre y que esa torre llegue hasta el cielo y que ella nos dé un nombre. Eso significa que por lo que nosotros hagamos, la gente nos reconozca, la gente nos exalte, la gente nos honre y se den cuenta que nosotros somos. Amén, que nosotros somos. O sea, el hombre a través del ego lo que hace es, en cierta forma, desarrollar una identidad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que el Señor no tolera, porque entre otras cosas en nuestra relación con el Señor eso altera muchas cosas. Una persona subida en el ego, con argumentos en su ego, será una persona que difícilmente reconozca al Señor y mucho menos se someta a Él. Porque la relación con el Señor, para que esté bien parametrizada, póngame atención a esto que es bien importante, ¿sí? Una relación nuestra con el Señor que esté bien parametrizada, entre otras cosas, tendrá como, digamos, como principio rector de esa relación el sometimiento a Dios. O sea, usted va a poder cultivar una relación acertada con el Señor en la medida en que su sometimiento a Dios esté siempre claro y manifiesto. ¿Me hago entender ahí? ¿Sí o no? No es sino que haya aspectos que en algún momento lleguen a alterar ese sometimiento y la relación con el Señor se comienza a alterar. La relación con Dios se comienza a estropear de parte nuestra. Y por ende todo lo que el Señor a través de nosotros quiera llevar a cabo. Aquí lo vemos, Dios quería llevar a cabo un propósito con esta gente. ¿Cuál era el propósito? Que digámoslo así entre comillas, voy a usar este término, aunque no es el más ideal, pero para hacerme entender me voy a dar el permiso de usarlo. Quería que esta gente le ayude a que la tierra, que su creación sea nuevamente poblada. Amén. Y estas personas, ya con esta iniciativa y dándole trámite a esa iniciativa, estaban comenzando a alterar el propósito de Dios. Dios no puede hacer nada, amén, ni en la vida, ni a través de esa vida, de alguien que esté subido y trepado en la soberbia, en el orgullo, en el ego. ¿Estoy siendo claro en eso? A veces Dios puede tener los planes más hermosos, y eso lo hemos visto, y quizás uno mismo en algún momento llega a tener esa conciencia, ¿sí?, para sí mismo, de que a veces a través de promesas el Señor ha notificado lo bueno que Dios quiere con uno, a través de uno, ¿sí o no? Y vemos que a veces ese propósito no se puede llevar a cabo, no se da, pasa el tiempo y las cosas no surgen, no se manifiestan. Y una de las cosas es porque en nosotros hay características de orgullo, de ego, que nos impiden someternos a Dios y caminar en la vía que Él demanda para nosotros. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, aquí vemos que Dios quiso esto para los hombres, dijo: vayan, se multiplican, se comienzan a expandir, se comienzan a extender, y de ahí seguramente Dios pensaba, porque eso es lo que de aquí en adelante lo seguimos viendo en la palabra, que Dios comienza a hacer una organización de lo que Él había creado, tal y como lo hizo en el origen. Amén. Dios se dio cuenta que cuando Él le dio origen a lo que nosotros conocemos como la tierra, fue de a pocos dándole un ordenamiento. La Biblia dice que antes todo lo que se corresponde a la creación era un caos, y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada, ¿y qué más? Y vacía. Y una vez Dios intervino, comenzó a llevar a cabo su plan, comenzó un plan de ordenamiento. Lo mismo vemos acá. Aquí sabemos que quitó de la faz de la tierra a la humanidad, solamente dejó a Noé y su familia. Una vez esta familia sale del arca, Dios les dice: bueno, vayan, tengan hijos, multiplíquense, y comienzan a extenderse. Y si usted se da cuenta de ahí, Dios comienza nuevamente a ordenar. Y esto que Dios les estaba diciendo era parte de ese ¿qué? Ordenamiento, de ese plan de ordenamiento. Y estos hombres, cuando buscaron hacer algo conforme a su iniciativa, lo que se movía en su corazón, no solamente querían alimentar su orgullo, que
quizás ya estaban montados en el orgullo, porque la Biblia menciona que claramente ellos avanzaron en la obra, ¿sí? Y avanzaron tanto que este lugar donde se construyó la Torre de Babel, esta ciudad, es lo que posteriormente llega a ser la ciudad de ¿qué? Si alguien me dice, Babilonia, ¿sí? O sea que en sí la ciudad fue avanzada, fue construida, y quizás podemos decir que los hombres llegaron a alimentar y a pararse y a tener argumentos para su ego. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez llegados a eso, pues manifiestan esa indiferencia de Dios, donde el plan, la dirección, la voluntad de Dios ya no tiene ningún valor, tal y como lo vemos ahora en la sociedad. Usted se da cuenta que la sociedad se mueve de acuerdo a sus pensamientos, a sus iniciativas, a sus formas de ver las cosas, de acuerdo a lo que a la gente le surge en el corazón. Y el común denominador de este tipo de direcciones que lleva la sociedad humana es ¿cuál? Es que a Dios es totalmente indiferente. Dios es totalmente ignorado. Su voluntad, sus principios, sus fundamentos, todo es totalmente desechado por los hombres. Amén. Y llama la atención que aún esto no solamente le corresponde a la sociedad impía o a la sociedad incrédula, sino que lastimosamente aún involucra a sectores de la iglesia. La iglesia en sus orígenes tenía un direccionamiento claro, hacer la voluntad de Dios, pero en el camino comienzan los hombres que pertenecen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, a tener iniciativas, y si en esas iniciativas Dios no está presente, se dan cuenta que las desviaciones son tremendas. Y llegamos a condiciones, a posiciones en la vida muy contrarias al Señor, que no solamente ofenden a Dios, amén, sino que le dan obstáculo al plan de Dios en la humanidad. Y eso funciona así, en un sentido global, pero también debe ser entendido en un sentido a nivel ¿qué? Personal, particular. Cuando a nivel personal usted no decide tener en cuenta, más bien decide no tener en cuenta a Dios en su vida, decide ignorar, decide vivir de acuerdo a las iniciativas que surgen en su corazón. Estas iniciativas van a tener una característica: es no tener en cuenta al Señor, ir en pos de lo que sus deseos, sus inclinaciones, sus propias motivaciones, cualquiera que sean satisfechas, y no el deseo de quién, y no el deseo de Dios, y no la voluntad de Dios. Amén. Y eso nos corresponde a nosotros mismos, y uno lo ve. Aquí usted puede estar recibiendo la palabra y aparentemente en una relación con Dios, pero dígame si a usted en su corazón no le surgen a veces iniciativas, deseos, decisiones, ¿sí o no? Que a veces parecen legítimos, que son parte de lo que la gente hace en la vida, ¿sí o no? Que yo me quiero casar, que yo me quiero ir a estudiar, que yo me quiero ir a hacer lo que sea, que yo me quiero poner un negocio, que yo me quiero poner una iglesia. Es que no nos salgamos, digamos, de los contextos que quizás nos corresponden a nosotros, porque ¿qué más legítimo, entre comillas, que tener el deseo de poner una iglesia? ¿Qué más aparentemente agradable a Dios que decir voy a no sé, a hacer algo para el Señor? Pero si eso surge en nuestro corazón y en nuestra iniciativa, le voy a decir, eso no tiene en cuenta al Señor. Eso es una iniciativa propia que tiene los mismos ingredientes: satisfacer el orgullo y entorpecer ¿qué? El orden de Dios. Exactamente lo que dice este joven: entorpecer el orden de Dios. Entonces usted me va a decir que yo prácticamente no puedo hacer nada. Si hablamos de sometimiento, puedes hacer muchas cosas, pero todo siempre y cuando esté ¿qué? En la voluntad y en el orden de Dios para tu vida. Que si usted se va a la palabra, el orden de Dios es supremamente amplio, el campo de acción que Dios nos otorga es supremamente amplio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Inclusive a veces es mucho más amplio que el que usted y yo queremos y tenemos, porque a lo mucho nosotros queremos dar
pasos en nuestra vida que no trasciendan más de nuestras necesidades y de nuestros caprichos y de lo que entre comillas consideramos quizás bueno. Pero si nosotros vamos a la mente de Dios, la Biblia dice, así como son más altos los cielos que la tierra, ¿qué dice la Biblia? Así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. ¿O no es así? Por eso es que cuando tú te vinculas a la voluntad de Dios, la Biblia dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si nosotros vemos, si esta gente se quedaba ahí y Dios no intervenía a entorpecer, ahí usted ya va entendiendo por qué es que Dios entorpece a veces sus planes y las cosas no le salen como usted piensa. Amén. Si aquí Dios no bajaba, como dice, no bajaba, miren lo tremendo. Cuando Dios nos ve a nosotros muy independientes, muy indiferentes, aún orando por satisfacer nuestros propios deseos, Dios baja y dice, voy a bajar a ver qué es que está haciendo esta Alejandra. Y si ve que Dios ve que las cosas no están conforme a su orden, entorpece el asunto. ¿Y cuántos planes nuestros nos han truncado? A veces por el impedimento mismo del Señor, que en su misericordia no nos deja, perdóneme la expresión que voy a dar, derrumbarnos en nuestros propios caminos. Porque el hecho de que Dios nos entorpezca, que Dios nos altere los planes nuestros, es un cuidado que a veces lo que impide es nuestra propia destrucción. ¿Qué es lo que, si Dios los hubiese dejado a estos, Dios hubiese visto obligado unos días, una temporada después, a hacer lo que previamente ya había hecho en la época de quién? ¿En la época de quién? No, Sodoma todavía. De Noé. Sodoma todavía no existía en aquella época. De Noé hasta Abraham hay 14 generaciones. Se hubiera visto en la necesidad nueva, y otra vez vamos a destruir a estos, porque ahí hubieran surgido las iniciativas de maldad. Porque ¿dónde surge la maldad suya? Cuando usted se independiza, se aleja, se aparta del Señor. Allá es que surge la maldad. Amén. Eso lo vemos antes de Adán y Eva caer e independizarse de Dios, ir en una vía diferente. La Biblia no registra ni homicidios ni asesinatos, todo era un paraíso. Pero no así, no que esto, se independizaron y en sus hijitos, miren, el primer descendiente que tuvo Adán y Eva, ya independientes de Dios, ya comienza a manifestarse la maldad, la envidia. Y eso fue lo que llevó a Caín a matar a Abel. ¿O no es así? Entonces usted no se da cuenta, y yo tampoco. Aquí estamos y nos sentimos muy seguros, y usted dice, no, pero yo no quiero hacer nada malo. No, es que yo sé que tú no quieres. La maldad va a surgir cuando tú te independizas, te alejas de ¿quién? Del Señor. Por eso esa experiencia la viven las personas que se aparten del Señor en forma gradual. No es que usted se vaya de los caminos del Señor y comience a hacer todas las truanerías producto de la maldad. No, eso comienza a fortalecerse. Aquí Dios tuvo misericordia. Le voy a decir por qué tuvo misericordia. Porque con Noé Dios estableció ¿un qué? Un pacto. ¿Cuál fue el pacto? De no hacer más diluvios sobre la tierra. Si ese pacto no hubiese estado ahí, Dios no intervenía, los hubiese dejado nuevamente a que construyan su ciudad, hagan todo lo que quieran. Amén. Y yo nuevamente se me iría en unos tiempos nuevamente a destruirlos. Aquí vemos que Dios intervino, entonces dice, descendamos, bajemos, y dice lo tremendo, la forma en la que Dios, hermano, es tremendo. A mí cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me hablaba muchísimo y me hacía entender la necesidad de que seamos personas primero sometidas al Señor, y en ese sometimiento vivamos y dispongamos nuestro hacer a entender. La Biblia dice, ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, y a aceptar y cumplir con esa voluntad. O sea, esto nos permite entender la necesidad de vivir conforme a la voluntad.
de vivir bajo los preceptos, bajo lo que Dios ha determinado para nosotros, de vivir, otro asunto importante, de vivir dentro del orden establecido por Dios, en todos los aspectos. En el matrimonio hay un orden establecido por Dios, ¿sí o no? Eso. Entonces usted se acoge a ese orden. En la sexualidad hay un orden establecido por Dios, ¿sí o no? Entonces usted se acoge a ese orden. Y ahí usted está salvaguardando de que Dios no altere su propósito y su plan para su vida. Y que lo que dentro de ti está establecido como un principio, como una necesidad, como un anhelo, en su momento llegue a tener coinonía ¿con qué? Con la voluntad de Dios para ti. Que yo me quiero casar. Entonces él diga al Señor, no hay problema, cásate, yo te voy a proveer. Mire, cuando uno se pone en el orden de Dios, lo que usted quiere hacer, le voy a decir, es tremendo. Hasta Dios se lo provee. Usted y yo no tenemos que a veces hacer absolutamente nada. La Biblia dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones del corazón yo las entiendo como eso, lo que uno anhela, lo que uno quiere, lo que uno considera necesario. Y Dios mira, entonces esta chica o este chico se quiere casar. ¿Por qué hablo de eso? Porque eso es lo que se mueve en la mente. Que este joven quiere estudiar, que quiere tener dinero. Como hemos dicho, eso no es problema. El problema es cuando eso surge como una iniciativa y tú le das rienda suelta a esa iniciativa sin considerar ¿a quién? Al Señor, y menos la voluntad de Él. Y por eso usted se ha dado cuenta que yo me voy a estudiar, que yo me voy a trabajar, y usted piensa que se vaya, ya hacen movimientos. Usted ha hecho movimientos en su vida, dándole satisfacción a lo que usted quiere, ¿sí o no? Y no se ha dado cuenta que hay. Y si Dios puso la mirada sobre usted, si hay un plan sobre usted, Dios misericordiosamente todo le entorpece. Y a mí me lo han testificado, no, pastor, yo pensaba, yo me acuerdo de que ahorita acabé de ver a una. No, es que yo pensaba, pastor, yo vi los planes que yo tenía, ni una le salía. Dios la metió en donde. Pero ¿saben una cosa que me he dado cuenta? La persona fue muy entendida. Y se sometió. Bueno, yo no quería esto para mi vida, yo no quería ni este marido para mi vida. Pero lo aceptó. Lo que Dios dispuso. Que aparentemente no era tan bueno. ¿Cuándo usted considera que lo de Dios no es tan bueno para usted? Cuando en su mente hay otra cosa diferente. Amén. Ahí es cuando usted está en desacuerdo. Cuando a usted la iglesia en la que está no le parece la más bonita. Porque cuando usted está pensando en que la iglesia satisfaga sus deseos, sus caprichos, amén. Porque hay gente que en la misma iglesia que usted desaprueba tanto, que usted critica tanto y en la que usted nunca se siente a gusto, hay gente que está feliz. Es que yo quisiera que el pastor que yo tuviera sea diferente, sea como los bonitos, pues los que en la televisión a uno le presentan. Que yo no digo que están mal, no me vaya a malinterpretar. Amén. No me vaya a malinterpretar. Yo quisiera que mi pastor sea Cash Luna. Y entonces está ahí usted sufriendo porque su pastor no es Cash Luna. Y cada día se distancia más de Cash Luna. Usted se lo pasa viendo a Cash Luna en la televisión y sueña. Ojalá mañana mi pastor sea igualito a Cash Luna, se vista igualito a Cash Luna. Y viene usted y cada vez más lejos. Y usted cada vez más infeliz, hasta que si un día decide, así como estos decidieron, ya, hagamos algo, dice usted, se dice a sí mismo, voy a hacer algo, yo me voy a donde Cash Luna. ¿Sí me entiende? Y usted sin darse cuenta, ahí está entorpeciendo el plan de Dios. Y lo que Dios tenía dispuesto para ti, te puede embolatar. Amén. Pero tremendo, que hay gente que estaba sentado al lado suyo, que en lugar de estar en el lado estaba feliz, gozándose, por eso es que usted se da cuenta que a veces uno mira ahora es muy fácil no ver cosas en internet
gente que tiene los lugares a veces más difíciles. Yo siempre digo una cosa, somos muy bendecidos. Usted está en un lugar de mucha bendición. Y no lo digo por mí, lo digo por el Señor, porque hay lugares. Si hablamos de congregaciones, yo ya estaba todo aquí estresado porque no lograba cuadrar el sonido, ¿no? Bravísimo estaba yo. Y aparte eso de la alabanza que se confunden tanto, ¿sí? Hoy estaba bravísimo y el Señor de una me puso a meditar a ver qué vas a predicar hoy. Porque hay lugares donde no hay alabanza, donde hay lugares donde no tienen sonido. ¿Y saben lo que es? Y allí la gente se está gozando. Y allí la gente está alabando al Señor. Y allí la gente le está dando gracias y no está pensando en sus vanidades. Amén. Y no está pensando, porque esto, ¿qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el predicador? Vanidad. Todo lo que se mueve debajo del sol, todo es vanidad. O sea, si esto que hacemos aquí en algún momento lo pensamos que es para darnos satisfacción a nosotros, póngale una palabra a eso: vanidad. Si me estoy haciendo entender, si el piano que está ahí es para contentar al pianista y que él se sienta hoy más cómodo, eso es vanidad. Eso significa satisfacción nuestra y no la de Dios. Y entonces ahí, ¿por qué es que Dios no nos da más? Por eso, para frenar, para que no lleguemos a la cúspide de nuestro ¿qué? Orgullo. Y terminemos haciendo todo lo contrario a lo que Dios dispone, a lo que Dios quiere, entorpeciendo el plan de Dios. Esta gente se hubiese quedado ahí y hubiese, vean, y contemplando toda la vida lo que hay. De hecho, por eso hay gente que es así: compran su carro y todo, y ven qué carro, y lo limpian. O el título, porque otro no es el título, hacen la especialización, y lo ponen, y le ponen el marco más fino y en el lugar más visible, y dicen, ¿quién como yo? Eso es lo que, y se quedan ahí. Hoy luego en su dinero han visto ahora los que salen en YouTube, esos que les gusta mostrar su dinero y sus posesiones, y salen ahí unos, o sea, ponen de colchón los dólares. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Le pregunto, dígame, en relación a la voluntad de Dios. Nada. Vanidad. No trasciende. Dios lejos de sus vidas. La voluntad de Dios, ¿qué voluntad de Dios? A mí lo que me interesa es plata. ¿Y plata para qué? Te pregunto, ¿plata para qué? ¿Para qué te sirve la plata? Para nada. ¿No les conté el testimonio de uno que le pagaban su sueldo y lo iba y lo quemaba en la hoguera? Cuando tú vives de esa manera, un día tú te vas a dar cuenta, no hice nada. Vea que mi título, un hermano en el ataúd, ayer me contaban de un joven que se murió una persona que se murió muy joven. Nada. ¿Qué hiciste? Nada. Usted no puede, del ataúd no puede, vea, los fajos que los que dejé en el colchón, métanmelos acá. Yo supe la historia de uno que lo iban a enterrar con unos zapatos que había comprado unos días antes, un tiempo antes. Y cuando se dieron cuenta los familiares que lo iban a enterrar con esos zapatos, ¿saben qué dijeron los familiares? Quítenselos, ¿cómo lo van? Esos zapatos están muy finos. Y se los sacaron del ataúd los zapatos. Les taparon el ataúd en la sala de velación. No estoy mintiendo, la pastora sabe a qué me refiero. Levantaron el ataúd, destaparon el ataúd, los zapaticos, ni con los zapatos lo dejaron irse. Yo me imagino que haya el tipo en su tumba para que compre esos zapatos. Cuando tú no vives conforme al plan de Dios, tu vida es así. Y aquí se hubieran quedado, se hubieran muerto ahí contemplando su torrecita, pensando que por eso son algo,
pensando que su gloria es eso. En la gloria del hombre no está ahí. La Biblia dice: si alguno se gloría, gloríes en el Señor. ¿Eso no dice la palabra de Dios? Si alguno se gloría, gloríes en Él. Eso es lo que... ¿Y cuándo usted se gloría en el Señor? Usted se gloría en el Señor es cuando hace su voluntad, cuando vive conforme a la voluntad de Dios. Y eso no significa que Dios te va no, es que le voy, entre otras cosas, a decir: la voluntad de Dios tiene una característica para confianza nuestra, gloria a Él. La voluntad de Dios tiene como característica y está pensada en hacernos bien a nosotros. La voluntad de Dios tiene mejores propósitos para ti y para mí que los que usted tiene para sí mismo. Entiéndalo así, la Biblia lo dispone claramente en ese sentido, aún para el mismo Señor Jesucristo. Jesús, como Hijo de Dios y como Cristo, como el Mesías, hubiese tenido alguna relevancia dentro de la figura de Dios si no hubiese hecho la voluntad del Padre, le pregunto. Por eso es que del Antiguo Testamento no se hablaba claramente, no tenía identidad el Hijo de Dios, ni siquiera nombre tenía. Pero una vez Jesús viene a la tierra, recibe la comisión de parte de Dios, Él se somete a esa voluntad, amén, sucumbiendo a sus deseos, a sus caprichos, a sus intenciones, y se dispone a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, ¿sí?, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Acá dice una cosa: hagamos la ciudad y hagámonos un nombre. El nombre que usted se dé será borrado. El nombre que Dios le dé a usted será eterno. Por eso en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuál nombre? El que le dio Dios el Padre. Amén. Si Jesús venía y no entendía ese asunto y hacía solamente lo que a él le venía, entonces se enamoraba de una por ahí y se casaba y tenía hijos y se daba en casamiento y compraba y vendía, y el padre le dijera: ¿qué fue lo de la cruz? No, yo estoy acá viviendo, tengo mi plan, mi trabajo, no, ya tengo hijos. ¿Cómo? Porque eso es lo que usted y yo decimos, ¿sí o no? Es que tengo pastores, que tengo, venga, vamos a servir. Es que. Entonces, si Jesús se hubiera puesto, listo, Dios tal vez no todo le salía como él hubiese dispuesto, ya se lo aseguro. Pero no solamente eso, sino que perdía el nombre. Él ya no quedaba como Jesucristo, Jesús el Mesías, quedaba como Jesús el hijo del carpintero, y de ahí hubiese muerto, y de Jesús nadie hablara. Amén. Nadie hablará de Jesús, pero hoy todos. Miren qué tremendo. Jesús, ese nombre, cuando se refiere a Cristo, ese nombre es tan tremendo que aún los que no le siguen lo reconocen, aún los que son enemigos de él lo tienen en cuenta. Es que Jesús tiene enemigos por el gran nombre que tiene. Usted y yo ni enemigos tenemos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo será de importante que ni enemigos sí tiene? ¿Estamos? Por eso es, acá dice entonces que el Señor impidió. ¿Y cómo impidió? Mire, cuando usted no vive conforme a la voluntad de Dios, dice Dios, descendamos, con esto voy a terminar. Y dijo: he aquí el pueblo es uno, y todos estos hablan un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y, verso 7, secretario, ¿y qué más? Diga fuerte la palabra que está escrita. Confundamos. Cuando el hombre vive distante de la voluntad de Dios, ¿sabe lo que vive? Confundido, en confusión. ¿Cómo ve al mundo ahora? ¿Claro? O sea, lo ve clarito en sus percepciones, todo ese claro, evidente, entendible. Oye, hermano, este mundo es... ¿Quién entiende este mundo? Mira, un asunto buenísimo para que se interprete que está bajo la voluntad de Dios es estar bajo su
autoridad. La voluntad de Dios va de la mano con la autoridad. Y entre más clara sea la autoridad de Dios sobre tu vida, más evidencia y eficacia en cuanto a que tú estás viviendo conforme a la voluntad del Señor. Por eso es bueno poner nuestras vidas bajo la autoridad de Dios. Y específicamente anoche estábamos haciendo una liberación con la pastora y el Señor les decía a una familia: tienen que vivir conforme, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué pasaje les recordaba? Que tienen que oír la voz de su pastor. A mí anoche el Señor me hablaba de esto, cuando la pastora a través del don profético les daba la palabra a ellos. A mí el Señor me hacía meditar en eso. Yo decía, es que es importante que usted oiga la voz de su pastor, es importante porque usted da testimonio de que está bajo la autoridad de Dios. Por eso es que la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí es donde la Biblia dice: mi Jehová es mi pastor y a mí nada me falta. Pero si tú vives en un camino contrario a la voluntad de Dios, desechas la autoridad, no tienes en cuenta, es por vergüenza. Es porque usted tiene otro plan y no quiere que se lo entorpezca. Es diferente. Así es el Señor, hermano. Porque la Biblia dice que Dios nadie se burla. ¿Y quién le estorbará? Esto aparentemente es algo negativo, pero es de lo más bueno que Dios puede hacer. Hágame el favor, si nosotros como raza humana no nos hubiésemos salido del plan de Dios, esto se va a volver cada vez un caos mayor. Para que no le corresponda a usted, la Biblia dice: yo no te pido que los saques del mundo, los guardes del mal, para que el Señor lo guarde del mal. Viva conforme a la voluntad. Por eso yo no te pido por ellos, dijo el Señor. Yo te pido por esticos que viven conforme a mi voluntad, esticos que viven para mí, esticos que han sucumbido a sus planes, esticos que han renunciado a vivir conforme a su voluntad, a esticos que dicen: Señor, he aquí, envíame a mí, que me vas a poner en la iglesia más fea amén, Señor, si ahí vas a cumplir tu plan, ahí voy a estar, amén. Pero que ven, que acá hay otra. Primero consulta si es el plan de Dios. Si eso es lo que Dios dispuso, no te preocupes, que Él te tiene algo preparado en la eternidad. Y tú le vas a decir: sí, Señor, vea, a mí me invitaron a acá, y acá, y acá, y acá. Y yo quería estar allá, y acá, y acá. Pero entendí que yo debía estar ahí. Tomar ese arado modesto, pero ahí, y lo hice por amor, lo hice porque reconozco que tú eres Dios y porque tú gobiernas mi vida. Lo hice por eso. Pero Señor, pasé sin pena ni gloria en este mundo. Sí, no te preocupes, es que los que somos del Señor nos gloriamos en Él. Nosotros no pedimos, por eso dice la Biblia: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. No es a nosotros, no espere que la gloria le venga a usted. Amén. Y si ese aplauso le da, déselo al Señor, porque aquí la gloria no es para nosotros, la gloria es para el único que es digno de recibirla, que se llama Jesús. Vamos a